Creo que todos estamos familiarizados con un juego llamado Ocarina of Time. Fue uno de los juegos más famosos, queridos y simplemente buenos de su tiempo. Todos lo estaban jugando. Todos los medios de comunicación de videojuegos hablaban de ello. Una de mis primeras experiencias en línea fue unirme a un tablero de mensajes para un sitio de fans de Ocarina of Time. Es un juego que muchos jugadores conocen por dentro y por fuera. Y, si hay un inconveniente en conocer un juego por dentro y por fuera, es que no puede haber más sorpresas. En una situación que imagino que es familiar para la mayoría de ustedes, tenía 13 años, solo en mi sala jugando Ocarina of Time. Lo había vencido. Había atrapado las esculturas. Creo que me faltaba una pieza del corazón, pero ¿quién tiene tiempo para buscar en GameFAQ? En ese momento fue cuando lo vi. Eso era algo que no estaba allí antes. En el medio del campo, llano como el día, una NPC que nunca había visto en el juego. Solo de pie allí. No se movía. Impulsado por la emoción de descubrir algo nunca antes visto en Ocarina of Time, decidí investigar la extraña figura que apareció en Hyrule Field. A medida que me acercaba, la emoción se transformó en inquietud. Era una chica pelirroja con un vestido blanco, flotando ligeramente sobre el suelo. Permanecía completamente inmóvil. Ni su cabello ni su ropa se movían. Lo peor es que no tenía rostro, solo una nariz poligonal que sobresalía de una superficie vacía y sin textura. Algunas partes de su cuerpo parecían inacabadas, como si jamás hubieran sido terminadas por los desarrolladores. Intenté hablar con ella, pero no ocurrió nada. Convencido de que se trataba de algún extraño contenido beta, continué jugando. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a aparecer anomalías. Las pantallas de carga se hicieron más largas, la música desaparecía o sonaba en lugares equivocados y algunas zonas permanecían sumidas en un silencio antinatural. Pensé que mi cartucho estaba fallando. Todo cambió cuando llegué a la aldea Kokiri. No había música. Tampoco se escuchaban los sonidos habituales del bosque. Los Kokiri estaban congelados, inmóviles, con los brazos extendidos hacia los lados. Ninguno reaccionaba a mi presencia. Algunos miraban paredes o acantilados, pero pronto comprendí que todos observaban el mismo punto. La chica había regresado. Ahora se encontraba frente a la casa de Link. Navi revoloteaba a su alrededor como si fuera un personaje real. Cuando traté de acercarme, Link fue golpeado por una fuerza invisible. Entonces apareció un cuadro de diálogo. Ya no se mueve. ¿Estás triste? ¿Feliz? No puedo saberlo. Parece que vas a venir. Esa es una máscara desagradable. Adiós. Después de aquellas palabras, un sonido agudo llenó el ambiente mientras su cuerpo comenzaba a temblar violentamente. Huí del bosque sin mirar atrás, pero ya era demasiado tarde. El juego comenzó a desmoronarse. Las puertas me llevaban a lugares incorrectos. Los personajes aparecían congelados en la misma posición de brazos abiertos. Los enemigos permanecían suspendidos en el aire como cadáveres atrapados en el tiempo. Las texturas desaparecían, los sonidos se reproducían con retraso y los escenarios parecían incompletos, como si el propio mundo estuviera muriendo. Finalmente, todo desapareció. Me encontré en un vacío negro absoluto. No había música. No había viento. Solo el sonido de los pasos de Link. Los habitantes del mercado seguían allí, moviéndose con normalidad. Sin embargo, cada vez que hablaba con uno, pronunciaba exactamente la misma frase. Cuidado con la princesa. Después quedaban inmóviles. Cuando hablé con el último, un aterrador grito resonó en la oscuridad. Entonces la volví a ver. La chica pelirroja había aparecido nuevamente. Sin una sola animación, todos los habitantes del pueblo se giraron al mismo tiempo para observarla. Sentí un escalofrío cuando perdí el control de Link. Lentamente, él también se volvió hacia aquella figura. Creo que comenzó a caminar hacia ella. Y entonces ocurrió. Link soltó un grito desgarrador, como si estuviera siendo destrozado por algo invisible. La pantalla permaneció negra. Y durante unos segundos, lo único que pude escuchar fue aquel sonido agudo, y algo parecido a una respiración. Este fue un muy buen momento para apagar el juego. Y lo hice. No jugué Ocarina of Time durante un mes. Cuando lo volví a encender, no había indicios de rareza. El juego ya funciona normal, pero la obsesión por buscar respuestas me llevó a entrar en los foros de GameFAQs. Buscando datos beta o errores conocidos, me topé con un hilo reciente que me heló la sangre, decía glitches de texturas, sprites estáticos y cajas de texto vacías. Esperando encontrar un error cualquiera, hice clic.
Al leer la publicación de este usuario anónimo, me di cuenta de que no era el único que había visto a esa chica sin rostro. Mientras jugaba a Pokémon Blue en un emulador, un jugador se encontró con un azulejo en medio de la carretera en Ciudad Azulona que no se podía pisar. La baldosa parecía vacía. El jugador finalmente se dio cuenta de que podía hablar con esta casilla, pero todo lo que se abrió fue un cuadro de diálogo en blanco. Siguiendo adelante, el jugador notó periodos de silencio entre las transiciones de música, que se hacían cada vez más largas. Después de un tiempo, los NPC dejaron de responder y animar, y algunas texturas de edificios fueron reemplazadas por tonterías. Cuando el jugador consideró la posibilidad de reiniciar el emulador, regresó distraídamente a la ubicación del NPC invisible de Azulona. En ese espacio encontró un sprite borroso de una chica. En el momento en que se acercó a ella recibió un signo de exclamación sobre su cabeza y corrió hacia él, actuando como un entrenador rival. A diferencia de la mayoría de los entrenadores rivales, ella entró en el sprite del jugador antes de abrir un cuadro de diálogo en blanco. Después de una transición de batalla, el jugador se encontró luchando contra un Build 0 con el sprite de lo que el jugador dijo en ese momento parecía un ángel sin rostro. Se comportaba mayormente como uno de esos fantasmas que solo pueden ser desenmascarados con el Silpscope. Su Pokémon tenía demasiado miedo de pelear con ella y en vez de atacar, abrió cajas de diálogo con personajes de la basura. Finalmente, una de estas cajas congeló el juego con un sonido agudo y quejumbroso, en cuyo momento el jugador simplemente reinició el emulador. El jugador recuerda que hubo un efecto persistente en su archivo a causa de esto. El nombre de su personaje ahora estaba en blanco. Específicamente, había sido reemplazado por 5 espacios. Apenas cerré la pestaña del foro de Pokémon, todavía con los pelos de punta, refresqué la página principal de GameFAQs. Pensé que ya lo había visto todo, pero un nuevo hilo publicado hacía apenas unos minutos en la sección de la Xbox original me llamó la atención, público congelado, daño extremo y glitch de menú. Intrigado por ver si la anomalía se estaba extendiendo a consolas más potentes, hice clic de inmediato. Lo que este jugador describía en su juego de lucha libre rompió por completo mi teoría de que esto solo ocurría en cartuchos. Era un juego de lucha libre de la WWE en la Xbox original. Aparentemente, este jugador inició un partido de exhibición solo para darse cuenta de que la multitud no estaba animando durante las presentaciones. Estaban todavía congelados. Cuando el partido comenzó, el jugador se dio cuenta de que había alguien entre la multitud. Era un modelo poligonal en 3D de una chica con pelo blanco y un vestido rojo, que destacaba enormemente entre la multitud. Ella giraba la cabeza para seguir los movimientos del luchador. La mayoría de las veces solo mantenía los brazos extendidos a los lados. Aunque ambos comenzaron el combate con plena salud, ambos luchadores inmediatamente comenzaron a actuar como si hubieran recibido una fuerte paliza, cojeando uno contra el otro. Cuando el jugador finalmente obligó a su oponente a rendirse, ambos luchadores tenían casi todas las calcomanías de daño en la batalla que el juego podía ponerles. Ambos parecían pulpas sangrientas. Una vez que el partido terminó, un zumbido bajo de lo que sonaba como una mezcla inadecuada de sonidos de la multitud se escuchó cuando el jugador hizo su pose de victoria. Después de eso, apareció un menú. El jugador se dio cuenta de que no podía quitar el selector de menú de revancha sin importar el botón que presionara. Al terminar de leer, me aparté del monitor, sintiendo un vacío en el estómago. La escala de grises de la Game Boy, los polígonos de la Nintendo 64 y ahora los gráficos tridimensionales de la Xbox, las 3 consolas habían manifestado a la misma chica. No importaba el cartucho, el disco o el género del juego. Esa entidad estaba saltando a través del código, alterando las reglas y observándonos desde la pantalla. Y lo peor de todo es que, por la fecha de las publicaciones, me di cuenta de que todos lo habíamos vivido exactamente la misma noche.